Bienvenidos a este martes de Fractus.club. Bienvenidos a todos, estoy contento que hay personas conectadas esta mañana y la idea hoy a través de mí, de Raúl Alberti, soy fundador de Fractus.club, es platicar un poco de las fracciones inmobiliarias, porque yo sé que hay personas conectadas, a lo mejor estarán viendo otra vez este video en YouTube y muchos entienden un poco el mercado o lo entienden perfectamente, algunos no lo entienden al 100, algunos quieren invertir en fracciones y todavía tienen algunas dudas y algunos quisieran vender fracciones pero todavía no tienen claras todas las informaciones de qué es un fractional. Entonces, la idea hoy es tiempo para mí y tiempo para ustedes. Tiempo para mí para poderle explicar en el modo más fácil, lo intentaré como en la escuela, con peras, con manzanas, en la primaria. Entonces, explicarle qué es un fractional y después darle un tiempo a ustedes para que me puedan escribir ahí en el chat sus preguntas y yo pueda contestar a sus preguntas, que normalmente son las preguntas que nos hacen todos los clientes y que nos hacen también todos los brokers que quieren vender los productos de Fractus.club. Les recuerdo que en la plataforma Fractus.club pueden encontrar dos cosas importantes para ustedes. La primera es una academia gratis. De hecho, pueden irse directamente a la parte donde dice soy broker, picarle, darse de alta y ahí recibirán un correo con un acceso a una academia de 5 clases donde explico con un poco más de tiempo, con un poco más de ejemplos, qué es el fractional y todas las características que tiene el fractional y ahí pueden encontrar muchísima información. Y además, una vez que tienen acceso con su propio usuario, también tiene un CRM gratis para dar seguimiento a todos sus clientes que están interesados a invertir en fractional. Entonces, los invito a visitar nuestra página web tus.club y picarla donde dice soy broker. Ahora, para empezar, quisiera saber si todos ahí, primero me ven bien y segundo me escucha bien. Se me escriben ahí, sí, entonces estoy listo para compartirle la presentación y además para empezar a platicarle un poco de las fracciones. Lo que le recuerdo que es súper importante es, por favor, no tengan miedo en hacer sus preguntas, escriban ahí todas las preguntas que yo le voy a contestar una a una a todas sus preguntas. Hoy hablamos entonces de fracciones inmobiliarias. ¿Por qué inmobiliarias? Porque ya la palabra lo dice, están ligadas a lo que es un inmueble, a una propiedad. Normalmente son propiedades a nivel turístico o propiedades de lujo que normalmente muchas personas no tienen el capital para comprar una segunda o tercera propiedad de estas de lujo con un precio muy alto o son propiedades que están en lugares muy cotizados, o sea, lugares donde la gente quiere ir de vacaciones. Entonces, estas normalmente son las propiedades que manejamos en Fractus.club. Ahora, entramos un poco en el detalle, porque muchas veces la gente, cuando empiezas a hablarle de fracciones inmobiliarias, empieza a decir, oye, entonces me estás hablando de un tiempo compartido, un share, o me estás hablando de una copropiedad. Bien, entonces la idea también hoy es un poco explicarle qué es un timeshare, qué es una copropiedad y por qué no es una fracción inmobiliaria, las grandes diferencias que tenemos. Entonces, vamos a hablar por primero del timeshare. ¿El timeshare qué es realmente? Independientemente, no quiero entrar en detalle, es buena inversión, es mala inversión, no quiero hablar de esto. Yo quiero hablarlo en modo racional y sin ser de parte de las grandes diferencias que hay entre un timeshare y una fracción inmobiliaria. El timeshare es comprar un tiempo. O sea, yo estoy adquiriendo con una membresía normalmente y normalmente hablamos de hoteles, de cadena de hoteles, algunos que están solo en algunos lugares y algunos que están en diferentes lugares de la República o del mundo. Entonces yo estoy adquiriendo con esta membresía un tiempo específico en este hotel. Entonces estoy adquiriendo tiempo. Yo soy dueño o soy socio de un porcentaje
alto o bajo del hotel. No, yo no soy dueño de nada. Yo simplemente compré un tiempo. Entonces, ¿cuál es mi beneficio? Que puedo gozar de este tiempo cada año. No sé cuánto es el tiempo, depende de tu membresía. Podría gozar de una semana, de 2 semanas, etcétera, etcétera. Ahora, hay algunos temas muy interesantes. Si yo, por ejemplo, este año, que soy dueño de este tiempo compartido, que soy dueño de este tiempo, imaginamos de esta semana en noviembre que es mi cumpleaños, pero este año me invitaron a pasar mi cumpleaños en otro lado, entonces yo no ocupo mi tiempo en el hotel, este tiempo, por ejemplo, esta habitación de hotel, esta suite, la pueden rentar a alguien más y me estarán pagando a mí un dinerito porque yo no lo ocupé. Esto no funciona. O sea, simplemente es un tiempo que yo tengo que voy a disfruto, pero llegando al hotel, además tendré que pagar una serie de servicios si quiero este servicio en los hoteles. Entonces, ¿soy dueño de algo? No. ¿Soy dueño del hotel? No. ¿Puedo generar el famoso retorno de inversiones, ganancias si yo no lo ocupo para rentarlo a alguien más? No puedo. Oye, pero ahorita me harté. Son 10 años que voy, lo disfruto, ahorita lo quiero vender. ¿Puedo venderlo? Nadie. Te dice que no lo puedes vender. Pero normalmente es muy difícil vender tu tiempo compartido. Y además que es muy difícil vender tu tiempo compartido, tú ganas una plusvalía, normalmente no, porque no siendo un tiempo, en ese caso, ligado a una propiedad inmobiliaria, como por ejemplo, si yo fuera dueño de un porcentaje del hotel, claro que en el tiempo el valor del hotel puede crecer por la ocupación, por el servicio, por la ubicación en la cual se encuentra, entonces agarraría una plusvalía, entonces yo podría revender más caro mi tiempo compartido y ganar la plusvalía. En ese caso no pasa. Entonces, ¿qué es un tiempo compartido? Estoy comprando un tiempo. ¿Lo utilizo o no lo utilizo? No genero un retorno de inversión. ¿Lo puedo vender? Sí lo puedo vender, pero es difícil y normalmente no gano más de lo que he pagado. O sea, no va con una plusvalía. Entonces, esto es un poco lo que es el tiempo compartido. Si hay algunas preguntas por algo que no es claro, me la pueden hacer ahí en el chat. Si están viendo otra vez el video en YouTube, entonces pueden ponerme ahí un comentario que yo estaré regresando a contestar a sus preguntas. Ahora, cuando hablamos de tiempo compartido, a mí también me viene un poco a la mente el ser humano. En Internet encontramos siempre esta imagen donde encontramos que nosotros nacimos o dicen que en la evolución de la especie éramos como simios, monos, y de repente cambiamos, tuvimos diferentes evoluciones, diferentes cambios para llegar a ser seres humanos como somos hoy. Entonces yo veo un poco el tiempo compartido, la copropiedad de la fracción, esta evolución de un negocio que no está mal, pero se ha evolucionado y ha mejorado, como su iPhone. Su iPhone era el iPhone 5, 6 y ahorita tenemos el 17, el 17 Pro y el 17 Pro Max. Entonces hubo evoluciones, hubo mejoras. Y lo mismo pasa en el mercado inmobiliario con las fracciones inmobiliarias. Entonces el tiempo compartido hemos pasado a la copropiedad. ¿Qué es la copropiedad? Entonces hacemos aquí también un ejemplo. Imaginamos que hoy viene el mundial, queremos comprar un departamento en Ciudad de México, que por cierto nosotros tenemos ahí propiedades y queremos comprar en la Roma. Un departamento en la Roma mínimo vale, no mínimo, pero algo decente son 5 millones. Imaginamos que son solo 4 para ser fácil. Entonces, 4 millones, yo no tengo los 4 millones, entonces me junto a 3 amigos míos, Andrea Hernández, Carlos y Chel Saucedo. Y los 4 decidimos juntos de comprar este departamento chingón en la Roma. Entonces, Andrea pone 1 millón de pesos, Carlos pone 1 millón de pesos, Chel pones 1 millón de pesos y Raúl pone 1 millón de pesos. Entonces, vamos a la notaría y escrituramos la propiedad. Entonces, ya qué diferencia hay en el tiempo compartido, aquí no tenemos un tiempo, aquí estamos comprando una propiedad y la estamos escriturando ante notaría. Entonces, Andrea
será dueña de una cuarta parte de esta propiedad, Carlos de una cuarta parte, él de una cuarta parte y Raúl de una cuarta parte. Y ahora también en modo equitativo nos dividimos el tiempo, o sea, si tenemos 12 meses en el año, lo dividimos en cuatro partes. Entonces, Andrea tendrá 3 meses, Carlos 3 meses, Chel 3 meses y Raúl 3 meses. Entonces, somos dueños del 25% cada uno de la propiedad y cada uno tiene 3 meses para hacer lo que quiere. ¿Qué son estos 3 meses? Podría usarlo, podría rentarlo, si no lo uso y lo rento, puedo generar retorno de inversión. Entonces estoy ganando dinero para no usar mi parte proporcional de esta propiedad. Y otra cosa importante es, si más adelante yo o uno de los otros amigos o conocidos quiere vender su parte, la puede vender. Y podría ganar, porque hoy un departamento en la Roma vale 4 millones, pero probablemente en 2, 3, 4, 5 años valdrá 5, 5 y medio. Entonces, esta plusvalía, otra vez, nosotros como dueño del 25% la estamos gozando. ¿Qué significa? Que si ahorita la propiedad vale 5 millones, entonces lo que era mi millón de antes, ahorita es 1.250.000. Entonces yo podría revender mi fracción o en ese caso mi 25% en mi derecho de uso de 3 meses al año por 1.250.000. Lo vendería y ganaría la plusvalía de 250.000. Entonces, ¿cuál es la evolución del tiempo compartido a la copropiedad? Es que ya yo soy dueño realmente con un papel de un inmueble por una parte, que tengo el derecho a usarlo por un tiempo, como el tiempo compartido lo usas, pero a diferencia del tiempo compartido, en el tiempo compartido si no lo uso, no lo puedo rentar y ganar dinero, aquí sí yo lo puedo rentar y ganar dinero. Y además, a diferencia del tiempo compartido, cuando voy a vender mi propiedad que ha subido de valor, puedo venderla y ganar dinero de plusvalía. Entonces ya tenemos algunas diferencias interesantes y a la gente le encanta mucho esto porque dices, yo al día de hoy a lo mejor tengo los 4 millones, pero no lo quiero invertir todo en Ciudad de México, a lo mejor quisiera invertirlo en dos diferentes lugares. Entonces me gustaría tener la oportunidad de comprar un cachito de este departamento y utilizarlo cuando quiero y cuando no quiero generar negocio como hacen todos los inversionistas en el mercado inmobiliario. Entonces esto es muy bueno. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de la copropiedad? Normalmente hay dos, tres desventajas grandes. Yo diría dos son las más grandes. La primera más grande es que normalmente para tú poder vender tu parte que adquiriste, como en ese caso imaginamos que Shell quiere vender su parte, entonces en este caso ella tendría que preguntar a lo además si estamos de acuerdo. Si yo, Carlos y Andrea no estamos de acuerdo, Che no lo puede vender. Entonces él a lo mejor necesita vender o quiere salirse porque ya no le interesa esta inversión y se queda congelada ahí. No puede vender porque nosotros no autorizamos. ¿Por qué? Porque tienes que tener más del 50% de los votos para poder vender su copropiedad. Entonces, esto es uno de los grandes problemas que ha generado lo de la copropiedad. Y el segundo gran problema es entre los cuatro. O sea, a lo mejor ahorita somos amigos, todos empresarios, todos vamos bien, pero uno de los cuatro podía quebrar y entonces a lo mejor contrajo deudas. ¿Y qué pasa? Que si yo quiebro o hago algo malo en general en mi vida, pueden atacar la propiedad y pueden embargar la propiedad. ¿Esto qué significa? Que si yo hice algo malo, la propiedad se embarga y entonces voy a crear un problema a Andrea, a Carlos, a Chel, porque ellos por mi responsabilidad se encuentran una propiedad embargada que ya no pueden usar, que ya no pueden rentar, que ya no pueden vender hasta que yo me arreglo mis problemas. Y si yo no arreglo mis problemas, ellos perdieron su inversión. Este es el segundo problema grande de la copropiedad y nadie quiere, a lo mejor al empezar tú te emocionas, dices, ay, quiero una parte de la propiedad en una copropiedad, pero al final te vas a dar cuenta que es muy riesgoso y esto pasó en este modelo. Y hay una tercera cosa también. Cuando uno de los cuatro va a fallecer, normalmente definimos quién es nuestro beneficiario.
y en automático la propiedad va a o nuestro 25% cuarta parte, va directamente a nuestro beneficiario. Excelente. ¿Qué pasa cuando tú heredas una propiedad o en ese caso una parte de propiedad a un beneficiario que él o ella tienen que pagar impuesto, tienen que pagar ISR, tienen que pagar un impuesto de sucesión para recibir una propiedad? Esto está mal, digo, no es que está mal, pasa en todas las propiedades inmobiliarias, pero hay algo que se ha mejorado en las fracciones inmobiliarias. Entonces, hemos visto que es un timeshare, hemos visto que es una copropiedad y entonces ahorita podemos ir a ver qué es un fractional, qué es una fracción. Y aquí le puse algunas líneas, renglones, para que sea un poco más fácil explicarlo. ¿Qué es? Dicho con peras de manzana. Es, y lo leemos juntos, es un sistema, porque es un sistema que te permite, que me permite a mí, a Andrea, a Carlos y a Chell de ser socios, como era la propiedad es, como era la copropiedad, somos aquí socios de un inmueble sin pagar el valor total del mismo, ¿ok? Obteniendo todos los derechos y todas las ventajas de la propiedad por un periodo determinado, fijo y por vida. Pudiéndolo, podemos usarlo, podemos rentarlo, podemos venderlo e incluso heredar. Entonces una persona podría decirme, oye Raúl, pero me dijiste lo mismo de una copropiedad, porque una copropiedad que somos, dueño todos de una parte. Podemos, no pagamos la totalidad del departamento, es correcto. Lo podemos vender, digo, con la limitación que acabamos de platicar. Lo puede heredar, lo puede heredar, lo puede usar, lo puede usar, lo puede. Entonces, ¿qué cambia? ¿Qué cambia? Lo que cambia el vehículo legal. Y aquí es muy, muy importante decir esto. Se conocen personas que tienen más de una propiedad. Normalmente los verdaderos inversionistas no compran propiedad a su nombre o a nombre de una sociedad. Normalmente crean un fideicomiso. Y yo lo escribo ahí en el chat. Fideicomiso inmobiliario. ¿Qué es el fideicomiso inmobiliario? Es como para decirle una figura legal que permite de tener adentro de este fideicomiso de varias personas que adhieran al fideicomiso, que somos socios en el fideicomiso, tenemos este contrato de adhesión al fideicomiso, pero nosotros somos socios del fideicomiso, no somos dueño o socio de la propiedad. ¿Quién es dueño al 100% de la propiedad? El fideicomiso. O sea que tenemos una figura moral dueña de la propiedad. Ahora voy en un ratito, Michelle, voy a leer las preguntas y voy a contestarlas a todos. Entonces, ¿esto qué significa? Que entonces no es un particular, es una moral que es dueña de una propiedad. Entonces, el mismo departamento de antes, de la Roma de 4 millones, el fideicomiso donde participan al fideicomiso con un contrato de adhesión, Andrea, Carlos, Chell y Raúl, el fideicomiso es dueño de la propiedad. Ahora, Chell, Andrea, Carlos y Raúl, que firmaron ese contrato de adhesión del fideicomiso, estamos adentro del fideicomiso. Entonces, cada uno tendrá una cuarta parte del departamento, como antes, y cada uno tendrá sus 3 meses al año, y cada uno podrá rentarlo, y cada uno podrá venderlo, y cada uno podrá heredarlo, pero con más beneficio. ¿Cuál es el primer beneficio? Que ya cuando tú estás adentro de un fideicomiso, tú no necesitas, yo Raúl no necesito que Chell, Andrea y Carlos me permitan vender mi parte. Yo puedo vender mi parte cuando quiero, como quiero y al precio que quiero. Porque al final hay un contrato de adhesión. Entonces, este contrato de adhesión que tendrá que firmar la persona que compra mi cuarta parte tendrá todas las reglas del juego. O sea, que tengo 3 meses al año, que a lo mejor ya definí cuáles son estos 3 meses y bla, bla, bla. Una serie de reglas. Y entonces, la primera gran ventaja y diferencia que hay entre una copropiedad, como hemos visto antes, y un fractional, que realmente podemos venderla cuando queremos sin la autorización de nadie. Entonces, esto es el primer gran beneficio. Segundo gran beneficio es heredar una propiedad. Pero antes de esto, hemos visto que el problema de la copropiedad era, si yo era
soy el maluco, soy, no lo sé, un prestanombre, quebro con mi empresa, antes iban ¿qué hacían? Hacían prácticamente, embargaban la propiedad. Aquí no pueden embargar la propiedad porque la propiedad no es de Raúl. Raúl es, o sea, tiene un contrato de adhesión a un fideicomiso y el fideicomiso es propietario de la propiedad. Entonces, a mí me pueden congelar mi cuarta parte, que al final ni pueden hacer nada porque no, yo tengo ahí solo un contrato de adhesión. No resulta que Raúl es dueño del 25%. Yo soy un contrato de adhesión del fideicomiso. El fideicomiso es dueño de la propiedad. Entonces, esto respalda a cualquier tipo de inversión, porque si en el tiempo, no sé, Carlos quebra con la empresa y tiene deudas, nadie de nosotros se nos va a preocupar porque nos pueden crear problemas con la propiedad. Entonces, esto es el punto más importante. De hecho, todas las personas que tienen más propiedades la meten todas adentro de un fideicomiso porque van salvaguardando, van protegiendo todos los sacrificios que han hecho en la vida invirtiendo en propiedades inmobiliarias para que nadie le la pueda tocar. Ahora, hay otra cosa importante, que es la tercera, cuando hablamos de heredar. Si yo voy a fallecer, ojalá que no pronto, en tantos años, pero si yo voy a fallecer, voy a dejar, por ejemplo, el departamento voy a dejar mi parte a un beneficiario, pero en este caso el beneficiario no recibe la cuarta parte de la propiedad. El beneficiario recibe lo que es un contrato de adhesión a un fideicomiso. Entonces, yo no estoy traspasando una propiedad y por no traspasar una propiedad inmobiliaria, mi beneficiario no tiene que pagar muchos impuestos, no tiene que pagar ni un impuesto de sucesión. Esto es muy importante. Yo le digo, por ejemplo, ha pasado en mi familia. Mi abuelo, cuando falleció, dejó algunas propiedades a los hijos, pero por ejemplo, mi papá tuvo que pagar muchos impuestos de sucesión para poder recibir estas propiedades. En aquel tiempo no tenía el dinero, entonces tuvo que hacer deuda para recibir algo que le dejó mi abuelo. Entonces esto se usa mucho, hacer fideicomiso, meter las propiedades, así tú heredas, no la propiedad, tú heredas la parte, prácticamente este contrato donde tú eres miembro del fideicomiso. Entonces esto te ahorra muchísimos impuestos a tú que vas a recibir, en ese caso, todo lo que está dentro del fideicomiso, una o más propiedades. Entonces esto es realmente el beneficio del fractional. Ahora, hay dos modelos de fractional normalmente que se están utilizando al día de hoy en casi toda Latinoamérica y también en Estados Unidos. Los únicos dos caminos legales para hacerlo bien es, uno, crear un fideicomiso inmobiliario o segundo, crear una empresa SAPI, que es una empresa de acciones. Entonces, otra vez, la empresa de acciones es dueña del departamento y en ese caso, ¿qué pasaría? Que el 25% de las acciones la tiene Raúl, el 25% de acciones la tiene Carlos, el 25 la tiene Chell y el 25 la tengo yo. O sea, cada quien tiene 25% de acciones. ¿Qué cambia? Prácticamente nada. Lo que cambia, y le lo dejo como dato porque más adelante seguramente será una pregunta que van a hacer, ¿qué cambia la gestión? Normalmente la gestión anual de un fideicomiso es un poco más cara o un poco tanto más cara que lo que es una SAPI. Entonces, la mayoría, por ejemplo, en México, utilizan una SAPI en un fideicomiso, porque la mayoría de los departamentos se ponen a rentar, la gente quiere generar retorno de inversión, entonces tener un gasto menor en el mantenimiento de la SAPI versus un fideicomiso hace que nuestro retorno de inversión, o sea, nuestra ganancia para rentar nuestro tiempo de nuestra propiedad, genere más ganancia. Entonces, por eso se está haciendo. Dicho esto, vemos entonces cuáles son más beneficios o cómo se puede pensar un poquito más en el fractional, pensándolo también en una nueva era inmobiliaria. Y Michelle, no me olvidé de todas las personas que tienen más preguntas, póngala ahí que la voy a contestar. Ahora, normalmente quien está invirtiendo en fracciones inmobiliarias valora todas estas cosas que le he dicho, pero también valora
valora una regla básica de los inversionistas. ¿Cuál es la regla básica de los inversionistas? Es no cagarla en sus inversiones, o sea, no equivocarse. ¿Y cómo no nos equivocamos o cómo bajamos el riesgo de equivocarnos? Normalmente no poniendo todos los huevos en la misma canasta. Y podemos hacer un ejemplo. Acapulco tuvo 20 años muy buenos y después se vino por abajo, y después se recuperó y después se vino por abajo. Tulum tuvo años muy buenos, ahorita está un poco tranquila y se está recuperando. Entonces, todo, cualquier lugar es cíclico, tienes altos y bajos. Entonces, los inversionistas, para no equivocarse, estoy en el alto, estoy en el bajo, se viene la crisis, ¿qué va a pasar? Deciden, se tienen, no sé, 4 millones de no regresar a comprarse el departamento en Ciudad de México. Dicen, yo voy a diversificar mis inversiones. Entonces, 4 millones podría meter, no sé, medio millón en una fracción en San Miguel de Allende, que es un lugar, un pueblo mágico que tiene mucho turismo. Después invertir en otra fracción en Ciudad de México, en este departamento, justamente en la Roma. Después me gusta Tulum, invierto 100,000 en unas fracciones en Tulum. Entonces, ¿qué va pasando? Que están diversificando sus inversiones en diferentes lugares. Y esto lleva a dos grandes beneficios. El primero es, si soy una persona que de hecho un mercado muy interesante de las fracciones inmobiliarias, yo lo digo porque seguramente tienen algún amigo así, son los nómadas digitales. Son personas que van en diferentes lugares del mundo, se quedan un rato y trabajan en remoto home office. Entonces, o teletrabajo como se dice en España. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no han invertido 4 millones en una única vivienda, en un único departamento, en un único lugar que podría tener subidas y bajadas y arriesgarse. No, han invertido en diferentes lugares del mundo, se la pasan viajando y van a disfrutar de sus semanas o meses en las diferentes propiedades. Ahora, cosa importante, si no fueran nómadas digitales o simplemente inversionistas, tendrían diferentes inversiones alrededor del mundo y entonces a lo mejor como ahorita en Dubái está un poquito más calmado por el hecho de la guerra, entonces, pero no es que, ay, metí todos mis 4 millones en Dubái, no, tengo Ciudad de México que viene el Mundial, estoy ganando muchísima lana, y tengo San Miguel de Allende que están muchas bodas, hay muchas bodas, entonces me está generando mucha lana, y después tengo República Dominicana donde siguen yendo a jugar al golf los americanos y me lo rentan muy caro. Entonces, ¿qué significa? Que al final disminuyo el riesgo de meter todo en una única inversión y atinarla, tengo diferentes lugares que si de repente los quiero usar, los uso, pero si de repente no los quiero usar, me están generando ganancia. Y además, si uno de estos mercados está creciendo mucho, como hubiera comprado hace 2 años en Ciudad de México, ahorita viene el Mundial, yo podría revender mucho más cara mi fracción y salir de esta inversión con una ganancia en plusvalía. Entonces, estas son las ventajas grandes del mercado inmobiliario. Y además hay otra ventaja, que hay muchas personas que no tienen 4 millones para comprar su departamento en Ciudad de México y ni 2 millones para comprar un departamento en Tulum y tienen solo 1 millón que podrían comprar un departamento en Tepito. Y entonces, para evitar de comprar en una colonia que a lo mejor no le gusta o que es peligrosa, entonces, ¿qué hacen? Dicen, yo ya puedo ser inversionista inmobiliario porque puedo invertir en un departamento, no sé, por ejemplo, de lujo, un beachfront en la costa yucateca, porque me gusta ir en la costa yucateca, en esta que se llama ahorita Costa Esmeralda, invierto medio millón de pesos, menos, la verdad que empiezan de 300,000 y entonces soy dueño de una parte proporcional de un departamento de lujo. Entonces, ¿qué significa? Que la nueva era de la inversión inmobiliaria es darle acceso a cualquier tipo de persona con cualquier tipo de presupuesto a poder gozar y disfrutar de propiedades o en lugares increíbles o propiedades de lujo. Y algunas veces son propiedades de lujos en lugares increíbles. Y otra cosa importante, normalmente lo que hacemos nosotros en Fractus.club es ofrecer propiedades que tienen una administración. ¿Qué significa? Que hay una única empresa que se encarga de administrar todos los departamentos de todo el edificio. ¿Qué significa? Que si yo no voy, ellos están encargando de encontrar un cliente que lo rente, que lo deje bien, donde hacen el check-in, el check-out, el cambio de limpieza, sábanas, toallas, todo, y hacen que yo pueda ganar dinero con
la parte proporcional de tiempo de propiedad que tenía en este edificio. Por ejemplo, he comprado, como antes, con Andrea, con Carlos y con Chel, mi departamento en Ciudad de México. Este año a mí no quiero ir porque hay los mundiales y se renta carísimo. Entonces, ellos se encargan de encontrar clientes que están rentando mis 3 meses y al final me darán una lana, o sea, un dinero, una plata, me estarán dando lo que es mi retorno de inversión, pero ellos se encargan de todo. Entonces, esta es otra opción interesante, que yo como cualquier tipo de inversión en el banco, en fondos, en CETES, lo que sea, yo me olvido de todo, simplemente recibo las ganancias y nada más, sin preocuparme de nada del departamento. Entonces, esta se vuelve de verdad una inversión, porque una inversión es algo que te da dinero sin preocuparte. Y en ese caso, recibes dinero sin preocuparte. Entonces, esto es el mundo de las fracciones inmobiliarias. Y realmente aquí está un poco resumen, y ahorita ya llegamos al tiempo de las preguntas, el resumen de los beneficios. Diversificamos la cartera, como le dije, tenemos rendimientos, si no lo utilizamos, rendimientos potenciales de las diferentes fracciones que tenemos en las diferentes propiedades en diferentes partes del mundo, tenemos el acceso a destinos exclusivos, porque esta es la realidad, y tenemos una gestión profesional. Siempre esta operadora que se encarga de gestionar todo a nivel muy profesional, y si yo voy a usar la propiedad, cuando llego me la hacen encontrar como si fuera un hotel 5 estrellas, o sea, todo perfecto. Y si no la uso, ellos se encargarán de rentarla y darme mi dinerito, mi ganancia, mi plata, mi dinero, mis dolaritos, mis pesitos, o sea, mi retorno de inversión. Esto es lo que funciona. ¿Y por qué funciona al final el mercado o por qué el modelo del fractional o fraccionado, como lo quieren llamar, es tan seguro? Porque siempre tenemos un administrador que se encarga de hacer que las cosas vayan y vayan muy bien. Siempre somos dueños de una propiedad a través o de un contrato de acciones donde somos socios o un contrato de adhesión donde adherimos a un fideicomiso. Siempre tenemos un fideicomiso, o sea, una parte legal que es la SAPI o el fideicomiso, y no tenemos que invertir tantos millones de pesos para poderla tener una parte proporcional y un tiempo proporcional de una propiedad en un lugar increíble y muchas veces de una propiedad de lujo. Entonces, esto es porque es tan seguro el modelo fractional. Y ahorita sí, después de haber intentado decirle todo con términos muy fáciles, sencillos para que lo entendieran, vamos a ver un poco las preguntas. Y creo que se desplayen porque estas preguntas son las preguntas que siempre hacen los clientes y le van a ayudar muchísimo también a ustedes a hacerlas para tener toda la información. Primero, Michelle hizo una pregunta muy interesante. ¿Qué impuesto se paga de la adquisición del inmueble? A ver, hay que distinguir dos cosas. Normalmente, cuando nosotros vamos a comprar fracciones, nosotros como dueños de fractional, o sea, tú y yo, Michelle, que vamos a comprar una fracción, por ejemplo, en este departamento que acabamos de lanzar en Tulum y nuestra fracción vale 100.000 pesos, nosotros pagamos solo los 100.000 pesos de la fracción, no pagamos un impuesto adicional, porque en este precio ya he calculado que se constituye una SAPI y la SAPI escritura el departamento. O sea, la SAPI será dueña del departamento y nosotros firmamos solo un contrato de adhesión al fideicomiso o en ese caso un contrato de socio de la SAPI por un número X de acciones, pero nosotros no tenemos ningún gasto adicional. Entonces, esta también es otra ventaja. Cuando yo voy a escriturar una propiedad, siempre tengo entre un 4% en Dubái, 5, 6, 7% en todos los otros lados del mundo. Mientras en este caso podríamos decir que es 4, 5, 6, 7 versus 0. O sea, no pagamos nada. Y entonces aquí el punto, Michelle. ¿Cómo es la escrituración? Yo no escrituro. El fideicomiso o la SAPI escritura y es dueña de la propiedad. Nosotros, si es una SAPI, por ejemplo, tenemos una asamblea donde nos nominan como socios. Entonces tú, yo, Michelle, por ejemplo, tendremos una acción, dos acciones, tres acciones. Entonces nosotros simplemente firmamos un contrato donde somos socios de esta SAPI o de este fideicomiso que es dueño de la propiedad, que escrituró la propiedad. Entonces
esto es el proceso. De hecho, es un proceso muy fácil. No tengo que ir a una notaría, puedo hacerlo con estas plataformas digitales seguras y que tienen validez legal. Podemos firmar a nivel digital. Entonces, hasta hay diferentes plataformas que permiten esto para hacerlo en modo legal. Entonces, esto es un poco el proceso y nos ahorras también viajes y nos ahorras también pesitos de escrituración. No sé si alguien más tiene algunas otras preguntas. Es su momento, hagan las preguntas para que podamos contestar de todo, para que tengan toda la información para poder ustedes mismos tomar la decisión de invertir en fractional, en propiedades fraccionadas o hablar con sus clientes e invitarlos a uno de nuestros lanzamientos que siempre tenemos en Flow Club. De hecho, aprovecho para recordarle que el próximo 22 de abril, y ya lo escribo ahí en el chat, 22 de abril o 7 p.m. de Ciudad de México, tendremos otra vez la presentación de esto fractional en Tulum a 5 minutos de la playa con fracciones de 98,000 pesos. O sea que hoy, al día de hoy, con 98,000 pesos, creo el enganche del carro, de un coche. Y aquí vas a tener la oportunidad de ser dueño de una fracción en Tulum. Dicho esto, me gustaría ver algunas preguntas, porque si no hay preguntas, si no, entonces quitamos. Ok, ok, muy bien, muy bien. Hay aquí en el mientras. Xochitl, nuestra encargada en Fras.club, le compartió otra vez lo que es la página donde pueden registrarse, el grupo que tenemos por los diferentes lanzamientos de Soy Broker, el Drive donde tenemos cargada todas nuestras propiedades y además nuestro YouTube donde están todos los videos de capacitación y además de los lanzamientos que hicimos. Michelle, gracias por estar tan activo el día de hoy. Tenemos, si vendemos nuestra acción, ¿qué costo tiene el cambio de propietario ante la SAPI? Normalmente el costo es un contrato, o sea, realmente los contratos ya son hechos. Habría que firmar un nuevo contrato a nivel digital. Entonces, estamos hablando de pocos miles de pesos para hacer este cambio. Normalmente depende de diferentes factores, pero ponle como 2 o 3 mil pesitos para hacer el cambio. Entonces, otra vez no es como vendo un departamento, tienen que escriturarlo, son 100 de miles de pesos de escrituración. Aquí el costo es muy bajo, entonces también esto es interesante. Y recuérdense que esto lo paga directamente el comprador. Entonces, ustedes como vendedores no tienen en ese caso ningún gasto. Shell, ¿cómo se manejan los recursos dentro del fideicomiso? ¿El banco es quien autoriza la liberación del dinero conforme avances? Chel, creo que aquí estamos confundiendo dos conceptos importantes. Uno, el fideicomiso, que es dueño de la propiedad, y el otro es cuando hablamos de preventa y hay un fideicomiso que gestiona los datos de avance de obra. Entonces, si hablamos que no es algo que, digo, es relacionado al fractional, es más que nada relacionado al mercado inmobiliario. Cuando hablamos que el proyecto en preventa hay un fideicomiso, normalmente el banco pide al desarrollador los avances de obra. Si el desarrollador está cumpliendo con los avances de obra, suelta el dinero en las proporciones que había pactado con el desarrollador. Entonces, es una cuestión entre banco y desarrollador. Si yo he comprado, por ejemplo, en una propiedad fraccionada que está en construcción a través de un fideicomiso, otra vez yo hago los pagos al fideicomiso y el fideicomiso será lo que administra los recursos y lo soltará al desarrollador proporcional a su avance de obra. Esto es para diferenciar las dos figuras de fideicomiso, pero creo que esto lo resume bastante bien. Ahora, ¿quién define si se crea un fideicomiso, una SAPI? Buena pregunta, Juan Carlos, me gusta, gracias por hacerla. Esto lo define el desarrollador. Si yo mañana decido de construir un edificio o de construir villas y fraccionarlas, yo como desarrollador decido si voy a hacer un fideicomiso por cada propiedad fraccionada, por cada villa, por ejemplo, o si voy a hacer una SAPI. Como le comentaba antes, normalmente lo que se está utilizando más es la creación de SAPI, crear una SAPI por cada propiedad, crear una SAPI
por cada unidad inmobiliaria. Así que cada unidad tiene una SAPI y además se utiliza hacer una SAPI, como le decía antes, o se suele hacer una SAPI o constituir una SAPI porque la SAPI es mucho más económica en el mantenimiento anual versus un fideicomiso. Entonces, la mayoría hace una SAPI, ¿vale? Y después había otro pregunta. Ah, no, no, me dice entendido. Ok, entonces, creo que me dijeron, no, hay otra pregunta de hecho. ¿La participación del inversionista está definida como porcentaje dentro del fideicomiso o solo como derecho y beneficios? Atención, el fideicomiso es, dividimos otra vez. Fideicomiso una cosa, SAPI otra cosa. Fideicomiso igual contrato de adhesión. Entonces, yo, si hay un fideicomiso que es dueño de esta villa, por ejemplo, en Tulum, yo tendré un contrato de adhesión al fideicomiso. Y en este contrato de adhesión dice que, no sé, yo tengo derecho, en ese caso, derecho y beneficios son, tengo derecho a 3 semanas al año, tengo el beneficio de usar todas las amenidades, tengo el derecho a bla, bla, bla. Como es un contrato de adhesión con derechos y beneficios. Esto es el fideicomiso. Del otro lado es una SAPI. Una SAPI normalmente es un contrato de socios, es una asamblea en el cual dice Raúl tiene el 2% de las acciones y el 2% le da acceso a, otra vez, derechos y beneficios. No sé, utilizarlo 2 semanas al año, la última del año, la primera del año, puede utilizar las amenidades, puede rentarlo, bla, 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 bla. Entonces, uno es un contrato de adhesión con derechos y beneficios y el otro es un contrato de socio con un valor de porcentaje de acciones con derechos y beneficios. Entonces, todo esto está escrito. Por eso es más fácil también venderlo, porque cuando yo vendo mi parte, o sea, cedo mi contrato de adhesión o vendo mis acciones, la persona que firma puede firmar solo el contrato de socio, el contrato de adhesión, en el cual ya hay todas las reglas especificadas. Yo no los puedo cambiar porque estas son las reglas del juego. Entonces, esto se vuelve muy interesante y muy fácil. Ahora, por ejemplo, Shell pregunta, ¿Val es fractional o se adquiere toda la propiedad? En Bali tenemos tanto propiedades generales que van de $150,000 para arriba o tenemos fracciones. Tenemos fracciones de $22,000, me parece, y todavía hay algunas fracciones y se adquieren fracciones. Entonces, en aquel caso es con una empresa, una SAPI, una sociedad, una empresa de acciones. Entonces, allá no existe el fideicomiso, allá tenemos sociedad por acciones, que no se llama SAPI, se llama en otro modo, pero una sociedad de acciones, ¿vale? Entonces, tenemos diferentes tipos de fracciones en Fractus.club, son fracciones adentro de fideicomiso, fracciones adentro de SAPI. Y tenemos fracciones de una semana a fracciones de 3 meses. Y tenemos fracciones de 100,000 pesos hasta fracciones de 1 millón de pesos. Entonces, de verdad hay oportunidad de diferentes destinos, de diferentes tipologías de unidades, de villas a departamentos. Tenemos diferentes tipos de bolsillo, porque hay diferentes tipos de inversiones en la idea de ticket y hay también diferente tipo de entrega. Hay propiedades ya listas para entrega, como por ejemplo San Miguel de Allende, hay propiedades listas para entrega en 3 meses, como es Tulum, y hay propiedades en preventa a 1 año, a 2 años o a 3 años. Entonces tenemos también diferente posibilidad por los diferentes inversionistas. Yo ya no veo más preguntas, entonces quiero agradecerlos todos para haber estado el día de hoy. Espero que sea un poquito más claro lo que es el mercado fractional y que puedan empezar a vender propiedades y ganar muchas comisiones con nosotros de Fractus.club. De mi parte, Raúl Alberti, Xochitl, Andrea, nuestros compañeros aquí de Fractus, del equipo de Fractus, les deseamos una gran semana y les deseamos un excelente final de mesa con muchas ventas.